Grupo ASIR. Retomo lo que comentaba usted la semana pasada con relación a los médicos. Hacía usted un símil en cuanto a las plazas para los normalistas, para los maestros, y hablaba también de la Secretaría de la Defensa. Mencionó al final el caso de los médicos. Hay un examen, una evaluación que es el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas y otra serie de evaluaciones que les sirven a ellos de filtros para ejercer con base en sus conocimientos. ¿Cómo quedaría con base en lo que usted propone esta situación, estas evaluaciones que finalmente son los filtros para que ellos puedan atendernos a todos los mexicanos como uno de los ejércitos más importantes que tenemos en el país? Gracias. Sí, mire, yo creo que en algunas disciplinas tiene que haber evaluaciones, en otras considero que no, incluso en lo que corresponde a la medicina, que requiere de mayor especialización, considero que hay dos planos: lo que es la medicina especializada, ¿sí?, y lo que es la medicina de atención a la gente en enfermedades no graves. Nosotros tenemos mucho avance en la medicina especializada. Los institutos de medicina son de los mejores institutos de América Latina y del mundo. Nutrición, cancerología, cardiología, de primera, ese nivel de atención médica especializada. Nos falta la atención a la población que vive en las zonas marginadas, que se requieren médicos generales, médicos familiares, especialistas que no quieren ir a trabajar por varios motivos, desde que se alejan mucho de la familia, de que pueden obtener extras si están en los grandes centros de población, porque pueden estar trabajando en el seguro y al mismo tiempo tener un consultorio, o estar en un instituto de salud y tener su consultorio, o estar en una clínica privada, o sea, tienen más ingresos. Luego, la cuestión de la seguridad, hay zonas más inseguras. Entonces, nos cuesta más trabajo conseguir los médicos para las zonas rurales, hospitales de segundo nivel, desde luego unidades médicas rurales donde van pasantes, y hospitales de segundo nivel. Ahí es donde nos faltan más médicos. ¿Cómo vamos a resolver esto? Por ejemplo, ahí el que esté más tiempo, me lo planteaba el doctor Alcocer, que el que esté más tiempo trabajando en un hospital rural puede hacer una especialidad en esa medicina, la de la atención médica preventiva y de atenciones primarias. Esa es una especialidad para tener especialistas. Y ahí no es tanto el examen, ahí es el tiempo
que estén. Lo otro que se va a llevar a cabo en el Seguro Social, ya se está instrumentando, es un tabulador para pagarle más al pediatra que esté en Guadalupe Tepeyac o que esté en Buenavista, en Apatzingán, pagarle más que al pediatra que esté aquí en la Ciudad de México, o el que esté en Tuxtla o el que esté en Morelia. O sea, para que no nos falten, sí, los especialistas y apoyarlos más con recursos, que no sean los mismos sueldos. Entonces estamos buscando eso. Entonces que la medicina pues esté al servicio de la población, de los que más lo necesitan. Nosotros tenemos la ventaja de vivir aquí en la ciudad y tener una mejor atención médica. Hay una gran diferencia entre el servicio médico de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y el servicio médico en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México. Entonces, queremos ser más justos y que todos tengamos los mismos derechos. Yo pongo de ejemplo, lo he dicho en otras ocasiones, pero ayuda bastante, ¿no? A mí me dio un infarto y en 15 minutos estuve en un hospital y me salvaron la vida. A partir de que me pegó fuerte a las 2 de la mañana, que es un dolor, dicen que es un dolor como el de parto, muy fuerte, y es cierto, es tan fuerte el dolor que pues ya no quiere uno tenerlo. O sea, así, es decir, que se me quite ya. O sea, pase lo que pase, pero es muy fuerte. Pero en 15 minutos me estaban interviniendo. Un infarto así, en el medio rural, en los hospitales no hay el equipo y no hay la medicina, no para intervenir, sino que ayude a que el paciente pueda llegar a donde haya un intervencionista y hacerle la operación que se hace en estos casos. Entonces, lo que queremos, a eso voy, a Zacualtipán hoy precisamente, que en todos estos hospitales exista. Y lo mismo, otra cosa que lastima mucho, duele mucho, lo de la diálisis, la hemodiálisis, o sea, que son enfermedades nuevas, o sea, hipertensión, diabetes, que afectan riñones. Entonces, no estaba hecho el sistema médico público ni privado para atender este tipo de enfermedades. Entonces, los traslados para las hemodiálisis son también de horas. Bueno, les hablo de que se tenga el aparato, de que se tenga la medicina, ¿sí?, en el hospital. Pero hay veces que no hay ni siquiera la ambulancia, o hay una ambulancia, ¿sí?, y se la pasa en el taller, o la usan para trasladar a un enfermo y se quedan sin ambulancia. Entonces, todo eso es lo que estamos atendiendo. Pero bueno, regresando, hay
especialidades que sí requieren de una evaluación. O sea, sin duda, lo ideal sería que no se le limitara a nadie su derecho a la educación. Nunca más los rechazados. Eso fue un acto muy irresponsable, pero además usaron de pretexto el que no pasaban el examen de admisión, cuando no era eso. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio, porque no había presupuesto para las universidades. Aquí, en la UNAM, en medicina, 125 preguntas, o 120 preguntas, y decidían que había espacio para 500 y presentaban 10,000. Bueno, ¿qué resolvían? Pues vamos a darle entrada. Estamos hablando que aquí es donde menos se practica el influyentismo. En otras partes, en las universidades públicas se practica desgraciadamente el influyentismo. No tanto, pero sí hay. Pero aquí en la UNAM es donde menos hay. Bueno, 120 preguntas. Resulta que los 500, hay 500, ¿sí?, que pasan porque contestan bien, 118 de las 120. Y los que contestaron bien, 117, ya no entraron, que contestaron mal 3. Entonces, no es que no pasaran el examen, es que no había espacios, no había cupo. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando digo no usen el examen de admisión para rechazar a los jóvenes. Es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Y también otra cosa que es importantísima y que se les olvidó a estos tecnócratas, que llevaba un fondo esto, ¿no? La idea era de que te rechazo. Primero, el presupuesto se utilizaba para otras cosas, y además te rechazo porque así va a crecer la matrícula de escuelas privadas, vamos a privatizar la educación. Llegó un límite en que ya no se podía, porque ¿quién paga colegiatura? ¿O quién tiene para pagar colegiatura? Pues no deja de ser un sector de la población. La mayoría no tiene para que sus hijos estudien en escuelas privadas. Entonces llegó el momento que se estancó, ¿sí?, y se quedaron los jóvenes sin posibilidad de estudio. Bueno, pero hay otro asunto todavía más delicado. Si al joven se le rechaza, si se le margina, si se le discrimina, se le deja sin la posibilidad de tener a veces un segundo hogar. La escuela es el segundo hogar para el adolescente. Si en la casa hay problemas por pobreza, por desintegración familiar, el que pueda ir a la escuela, aún con todas las limitaciones, es encontrarse con sus compañeros estudiantes, es el consejo del maestro, es estar en la escuela, es fortalecer su autoestima. Ahí en la escuela hay ayuda mutua,
Ahí los jóvenes ayudan a los jóvenes, los maestros mismos se dan cuenta de quién llega sin comer, de quién está en una situación de pobreza. Entonces, cerrar la puerta, rechazar todo esto con la excusa de la calidad de la enseñanza, de la excelencia, empezaron a manejar esto, de que solo los genios. No, nosotros tenemos que cuidar calidad de la enseñanza, desde luego, pero también cobertura, acceso a la educación, las dos cosas. Entonces fue una argumentación muy tramposa que se aplicó durante mucho tiempo y mucha gente de buena fe se dejó llevar por eso. O sea, aceptó de que lo mejor era la calidad. ¿Cómo le vas a estar dando becas a quienes no sacan buenas calificaciones? Bueno, ¿y en qué circunstancias se dan las calificaciones? Porque unos sí sacan buenas calificaciones, hay algunos que pues, tienen más habilidades, o expresan su inteligencia de una forma mejor que otros, pero hay quienes no obtienen buenas calificaciones por circunstancias sociales que se manifiestan. Qué bueno que hay gente humilde, pobre, que a pesar de todo eso obtienen buenas calificaciones. Eso es excepcional, pero hay que considerar una serie de factores sociales que no se tomaban en cuenta. Entonces, a eso me refería con lo de los exámenes. Lo importante es tener a todos los jóvenes estudiando, a todos estudiando, que no haya rechazados, que todos puedan, inclusive el que venga con retraso de un nivel de escolaridad y vaya a entrar a otro, pues a lo mejor detenerlo para que se empareje, pero que no deje de estudiar. Tenemos que conseguir, mediante el estudio y el trabajo, que vuelva a haber movilidad social. ¿Cómo nos superábamos nosotros antes? Pues con el estudio y con el trabajo. ¿Cómo salimos adelante? Con el estudio y con el trabajo. Muchos mexicanos, muchos. Entonces, que no se detenga la posibilidad de que el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante, del maestro, pueda, con el trabajo y con el estudio, ascender en la escala social. Nada de que naciste pobre y vas a morir pobre. No. Esa condena conservadora, no. Todos tenemos derecho a la superación, a salir adelante. Y el Estado tiene esa función, que también eso es otro tema. No es el mercado, no. El Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos. Bueno, ahora sí,